Bueno, buenas tardes, mi nombre es Tomás Vázquez González y este es el video correspondiente a la Cátedra de la Paz del segundo periodo. El tema que voy a hablar son las diferencias entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los dos tienen el mismo objetivo, que es proteger a la persona, pero la protegen en circunstancias y modalidades diferentes. Esto no quita que sean completamente complementarios. Los derechos humanos buscan proteger a la persona en todo momento, haya guerra o haya paz, estén siendo vulnerados o no algunos de sus derechos, o alguno de sus derechos. En cambio, el derecho internacional humanitario busca proteger a la persona más que todo en situaciones de conflicto armado. Un ejemplo del derecho internacional humanitario es cuando se está usando el abuso de poder, que es un problema que últimamente ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo. Este ejemplo se aplica más que todo en abuso de poder policial. La principal finalidad de los derechos humanos es impedir la arbitrariedad o el abuso, limitando el dominio del Estado sobre los individuos. El derecho internacional establece las obligaciones que debe cumplir el Estado al pasar a formar parte de tratados internacionales. Los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a proteger, respetar y promover los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es vinculante por todas las partes de un conflicto armado, ya sean grupos o estados o grupos no estatales. Las obligaciones del derecho internacional humanitario no pueden suspenderse, ya que fueron concebidas específicamente para una situación extrema de conflicto armado. Además, el derecho internacional humanitario se relaciona con el derecho penal internacional, también llamado DPI. El DPI se encarga de reconocer la posibilidad de juzgar las violaciones graves del derecho internacional humanitario a nivel completamente internacional. El derecho internacional humanitario regula los conflictos armados. También exige la sanción penal de violaciones graves o también llamadas o conocidas como crímenes de guerra. El derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho penal internacional son completamente complementarios, como dije antes. Y aunque, por ejemplo, los derechos humanos son los más reconocidos, famosos o los que más se utilizan, no está por encima de ningún otro, ya que cada uno hace su labor individual y cumple su función en los conflictos. Los derechos humanos son muy famosos ya que se usan en cualquier momento, haya guerra o paz, exista conflicto o no, o algún derecho esté siendo vulnerado. Eh, Aparte de que se utilizan en cualquier persona, ¿no? En cambio, como hartas veces he dicho antes, el derecho internacional humanitario se aplica eh, objetivamente y únicamente en situaciones de conflicto armado. Pues esa es la principal diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Los derechos humanos son un derecho completamente permanente y el derecho internacional humanitario es, aunque se usa solo en situaciones de conflicto, esto no quiere decir que también se pueda utilizar en algún caso de emergencia un poco menor a una situación de conflicto armado. Los derechos humanos tienen el objetivo de dar libertad fundamental a las personas que han sido sometidas a la jurisdicción de los estados o de los miembros y permite un control judicial al respecto de los dichos derechos individuales. El derecho internacional humanitario protege a las personas que no haya ningún tipo de hostilidades, ya sea civiles, personales, médicas o religiosas. También protege asimismo a las personas que ya no están participando en combates, ya sean heridos, combatientes heridos, ¿no? Náufragos o prisioneros de guerra.